Europa fue los primeros en decir, vamos a proteger la información del usuario que navega en Internet. Entonces Apple empezó a usar como una herramienta de diferenciación, tus datos conmigo están seguros, ni yo mismo lo sé y a nadie se los vendo. Bienvenidos a Crecimiento Digital, el podcast. Otra vez tengo invitado aquí a mi papá, Roberto Madero, y yo soy Marta Madero. Y el día de hoy les vamos a hablar sobre los modelos de atribución. Hola, papá. Hola, ¿qué tal? Traigo la misma camisa que en el último podcast. Yo también. Pero bueno, pues muchas gracias por la invitación. Un tema muy interesante, un poquito técnico, pero hay que entrarle un poquito a entender qué hay detrás de todo esto, yo creo. Sí, creo que lo podemos bajar a hablarlo de forma coloquial de por qué es importante y qué son los modelos de atribución para empezar, ¿verdad? Que es lo que te permite como negocio, pues, ver la efectividad de tus esfuerzos de marketing, siento, ¿verdad? ¿Qué canales están contribuyendo a las ventas? ¿Qué canales son los que mejores esfuerzos se hacen? No sé. Sí, no, pues yo quisiera empezar esa conversación con una frase que no me acuerdo quién fue el que la dijo, uno de los mercadólogos más famosos, no me acuerdo quién fue, pero que decía, el 50% del marketing funciona, el problema es que no sé cuál 50%. Así era la publicidad. Entonces, la parte de la publicidad se medía en base a los ratings, ¿verdad? O sea, y los ratings eran unas cosas pues bastante arcaicas, ¿no? Estamos hablando en la televisión, por ejemplo, para medir los ratings ponían unos aparatos Nielsen, ¿verdad? Donde medía cuántas familias o en cuántas estaba prendida la televisión, en qué canal. Y hablábamos de que había 3 o 4 canales primero y luego llega el cable y entonces hay 50 canales o las parabólicas en su momento. Entonces era muy difícil, o es imposible prácticamente en los medios tradicionales saber cómo atribuirle a qué el resultado de una venta, ¿no? O sea, ¿cómo puedo decir yo de lo que me gasté en televisión y en prensa y en radio y en esto y lo otro, cómo sé qué es lo que me está produciendo qué? Entonces había como encuestas y no son muy precisas, etcétera, etcétera. Entonces yo quiero empezar con esa conversación. Y la primera parte es que cuando estás conectado en Internet, desde sus inicios, había lo que le llamaban una cookie, ¿no? Esa cookie que sabía que había alguien que si vuelve a entrar, traía un identificador, es como un breadcrumb, donde te deja una huellita, ¿verdad? Para saber si la misma persona en el mismo dispositivo, con el mismo navegador, entró a una página web o no entró. Entonces, Sí, ese es el inicio, ¿no? Una cookie es un identificador de rastreo, ¿verdad? Que eso Exacto. permitía a los advertisers, a la gente de marketing, de Ajá. poder seguir con las interacciones de una persona de acuerdo a su navegador, a su dispositivo, y pues saber que si alguien visitaba tu página, que si llena un formulario y te dice su nombre, cuando vuelve a entrar a tu página, Marta está constantemente viendo esta sección, etcétera. Entonces eso te Así es. permitían las cookies. Y entonces eso fue evolucionando de una manera pues muy rápida, pero muy desatada, muy poco regulada. Entonces entró todo el tema de privacidad, ¿verdad? Porque con esa famosa cookie podrías rastrear, por ejemplo, Facebook levantaba mucha información y luego lo cruzaba con los datos que tú le dabas a Facebook de, pues si eres hombre, si eres mujer, de qué edad tienes, etcétera, etcétera. Y entonces esa información estaba disponible para todo el mundo, ¿no? O sea, no había restricciones para usar, entonces eso volvía relativamente más fácil dirigir tu presupuesto y aparte el costo por clic era muy barato. Entonces al inicio de todo esto, con Facebook y Google a la cabeza, primero desplazaron a los medios tradicionales de una manera muy importante, ¿no? Y eso hizo que casi desaparecieran periódicos, etcétera, etcétera, porque pues la información era estaba en todos lados, ¿no? Y entonces Google te la conseguía y te la daba muy fácilmente. Y entonces empezó toda esa era de fuera cero control y bajo costo, y entonces tú metías $1 y te regresaba 20 pesos, ¿no?
Entonces había un retorno de inversión altísimo en las primeras etapas. Y los modelos de atribución, que es lo que vamos a empezar a hablar ahorita, empezaron a surgir, ¿verdad? Sí, digo, ya nada más para cerrar con ese tema, creo que todo se volvió una conversación súper interesante con Donald Trump, Ajá. cuando Facebook le vendió bases de datos Sí, para hacer campañas y fue cuando incluso el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta de que el Internet no está regulado y la gente, nadie la protege porque no saben qué información están rastreando de ti. sí, esta empresa Cambridge Analytics, ¿te acuerdas? Que Analítica. vendió, Analítica, vendió toda esa información para temas de campañas electorales. Entonces, eso ha sido un tema también, o sea, todo este tema de permitir rastrear y saber no solamente tu información, sino de todos tus hábitos inclusive, qué páginas visitaste, cuánto estuviste en esa página y a cuál fuiste antes de llegar a la que llegaste ahorita. Y ahorita, pues el modelo, sobre todo Apple, ¿verdad? Ha sido muy cauteloso de guardar la privacidad de las personas. Y eso se refleja porque tanto Facebook como Google viven de la publicidad. Es su negocio más importante y Apple no. Entonces Apple empezó a usar como una herramienta de diferenciación el tema de que tus datos conmigo están seguros, ni yo mismo lo sé y a nadie se los vendo, ¿verdad? Sí, sí, y todo empezó porque, digo, antes de Donald Trump incluso empezó la regulación de GDPR en Europa. Exacto. Entonces, Europa fue los primeros en decir, vamos a proteger la información del usuario que navega en Internet. Sí, Y luego viene a pasar lo de Donald Trump y luego se restringen las cookies y ahora el iOS limita a todas las aplicaciones a que ya no pueden obtener sí. información del Bueno, usuario. nomás como dato interesante, yo creo que inclusive desde Obama, pues fue esa información ya se explotó de una manera muy burda con Trump, pero y se creó todo esta algoritmos, ¿verdad? De locura que mandaban información falsa y todo esto para Fake influenciar news. fake news y ¿cómo se llama? Todas las complots y ¿verdad? Teorías de complot, etcétera, etcétera. Pero ya nos desviamos en todo Nos el desviamos. tema de... Sí. Ahora, lo primero en temas de atribución es que, ¿cómo sé? Vamos a decir, para ponerlo muy simple, tenemos a Google y tenemos a Facebook, A Meta. Ya. a Meta ahora, ¿verdad? Pero en aquel entonces, cuando los primeros. Y entonces, lo primero decían, a ver, ¿a quién le dio el primer clic? Entonces decían, si a mí me dio el primer clic, yo soy el dueño de esa venta finalmente que se realizó porque llegaron por mí. Y el otro dice, no, 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 el último clic es el que importa. Porque de ahí le diste un clic y luego te fuiste a comprar el producto. Pero pues entre esas dos yo siempre he sido más fiel al primer clic que al último clic. Bueno, es que ya estás hablando de modelos de atribución Sí. en específico, que está el First Click Attribution, Sí. o el atribución de primer clic, el Last Touch Attribution, que es Sí. atribución de último clic, y luego está el multifactorial, ¿verdad? Bueno, antes de eso, o sea, primero explicar tema del primero y el último clic. Entonces, la guerra era, ¿quién se merece que le meta más dinero? O sea, tanto Google y Facebook en ese entonces, ahora Meta, te decían, mete más dinero a Facebook o mete más dinero a Google porque es el que te está generando mayor retorno si lo medimos en base al primero y al último clic. No había otros modelos. El multiple touch era un sueño que no existía, ¿verdad? No tenías manera de ver todo lo que le llamamos el customer journey, ¿verdad? O sea, cuántos touch points tuviste, en qué plataformas, cuántas veces entró a la página la persona y ese rastreo que se venía siguiendo. Entonces, la primera parte era la guerra por el first click o el last click y eso, con información no muy confiable porque te lo dan el mismo Google o el mismo Facebook. Que es el Third Party Data. El Third Party Data o datos de un tercero es la que tiene Facebook y Google en este caso, Meta y Google, que ahorita también se ha pues ocasionado la disrupción por el bloqueo de cookies de por qué tienes que ser dueño de información y existe el Zero Party Data, que es la información que directamente te da el consumidor, como
lo que llenen en un formulario, su No, mail. que no te da el consumidor, que tú obtienes directamente del comportamiento del consumidor. Ok. Ese es el zero party data. Es el first party data es el Es que yo el que digo. te da la persona, exactamente. Sí. Y el third party, que es el que tratan de evolucionar, ese es el que hablamos de Cambridge Analytica, que es un tercero te da información del comportamiento sin que tú se la hayas preguntado ni te la haya optado. O sea, te están dando información que tú tal vez no quieres que compartan y que tú compartiste con un tercero y se lo dan a un cuarto, vamos a decirlo, ¿no? O sea, ¿sí? Sí, que ahora pues ya pues no está existiendo como existía antes, ¿verdad? De que tus anuncios eran mucho mejores dirigidos, tu presupuesto era mucho más rentable porque le llegabas a la persona que sabías que efectivamente le iba a dar clic a tu anuncio. Así es. Entonces, tanto el modelo de publicidad de Google como el de Facebook, que son muy diferentes, ¿verdad? Y no nos vamos a meter mucho a eso, pero sí a los modelos de atribución. ¿Quién se merece reconocer la venta por eso? Entonces, o escojo uno o escojo el otro, o se lo doy todo a Facebook o se lo doy todo a Google. Así empezó todo este proceso. Y la guerra siguió evolucionando y entonces después decían, no, no se trata así, tienes que dividirlo porque si entró por Google pero terminó en Facebook, entonces los dos se merecen una parte. Entonces es donde empieza la parte todavía a través de cookies y de third party data. A veces te daban esa información que se empezó a limitar, ahora sí por muy influenciados por Apple con su iOS, donde empezó a decirle a los usuarios, si tú quieres bloquear los cookies, si tú quieres no compartir la información, que no compartan la información tuya con un tercero, le puedes dar un clic aquí, le puedes dar un... Y eso empezó a limitar mucho el retorno y la eficiencia de tu gasto de publicidad en esas compañías, ¿no? En esas empresas. Así empezó. Y entonces empieza una nueva etapa donde dices, ¿ahora qué hago? ¿Cómo logro? Ya no tengo un rendimiento de 10-1 o de 7-1, ahora tengo un rendimiento de 5 o de 3-1. ¿Cómo hago rentable ese marketing que estoy gastando para que no me consuma todo mi margen, ¿verdad?, de producto? Entonces ahí viene un reto súper importante. Pues por eso es tan importante el modelo de atribución, ¿verdad? Exacto. De que si tengas la herramienta adecuada que te diga, ok, ahorita Facebook, que solamente aparte te da información limitada, no te la da hasta el checkout, Sí. que eso es first party data, ¿verdad? De cómo le hago para realmente ver que si tengo información de Facebook de que en los últimos 7 días que hizo una persona, pero yo puedo obtener información de los últimos 30 días directamente con una herramienta que yo coloque, como por ejemplo el Pixel de Triple Whale, Sí, sí. que es una herramienta que te permite tener first party data para tener mayor visibilidad ¿No? del usuario. Y en ese caso puedes tener los datos del históricos, inclusive desde toda historia, ¿no? Entonces, surgen este tipo de empresas como Triple Whale, ¿no? Que utilizan algo que le llaman, en lugar del cookie, un píxel, ¿verdad? Que es igual, es un código único que identifica a alguien y lo ve cuando pasó, pero todo ocurre dentro de tu plataforma. Entonces, tú estás obteniendo esa información a través de esta tecnología y se está guardando y registrando no en Google, no en Facebook, sino con una herramienta privada tuya y que no compartes con nadie y que solamente tú la usas y que tú pones tu disclaimer de privacidad y dices, yo no voy a compartir tu información porque inclusive está prohibido ya, ¿verdad? Sí, está en muchos casos. Entonces, eso surge, herramientas como Triple Whale y algunas otras, que rastrean todo el comportamiento y entonces ahí podemos entrar a cuestiones más sofisticadas de atribución. No nada más el primer clic y el último clic, sino todos los clics, ¿verdad? Y esto va acompañado de unos códigos que tú le pones a tus anuncios que se llaman UTMs, ¿verdad? Y entonces esos UTMs también son identificadores de la campaña específica, con qué imágenes, con qué arte, con qué activos digitales usaste, y entonces puedes medir mucho mejor la eficiencia de ese tipo de inversiones que haces, ¿no? Entonces Triple Whale tiene este modelo y te ayuda mucho a poder tener e identificar. Sigue siendo difícil poder hacer eficiente la rentabilidad,
Y volvemos un poco a lo que platicábamos en el capítulo anterior. No puedes hacer todo y no puedes depender siempre de la publicidad pagada. Si no creas una comunidad y no creas un tráfico orgánico, tu rentabilidad de publicidad, y depende 100% de la publicidad, tu negocio va a sufrir las consecuencias de la rentabilidad. ¿Por qué? Porque te tienes que gastar mucho dinero para capturar a un cliente, ¿verdad? Sí, y hablando de un ejemplo en específico para que se entienda, tú haces una campaña en Google Ads y tienes pagada una palabra clave por la cual si alguien busca en Google, tú apareces, porque Sí, pagas. ¿Qué pasa el día de mañana que no pagues o que alguien más pague? sí, sí, Entonces ya tienes un competidor donde la subasta incremente y ya tienes que pagar el doble. sí, ¿Y sí, qué pasa si hay un tercero? El triple. Y así sucesivamente. Entonces, en el momento en el que tú apagas esa campaña, tú dejas de aparecer. sí. ¿Por qué? Porque no había otro contenido por el cual te indexe Google y diga, alguien que hace esta consulta, que quiero que le aparezca, porque eso es el objetivo de Google, se Ajá. lo voy a presentar de forma orgánica, Sí. que es la diferencia de lo que viene mero arriba como sponsored o pagado versus lo orgánico que ya indexó Google con un periodo de tiempo, estuvo buscando quién está haciendo contenido para responderle a mi usuario. Entonces, ese es una inversión a mayor plazo, a largo plazo, pero que trae una mayor rentabilidad porque solo te costó en un inicio y no es efímero. Vuelve a tomar mucha relevancia la parte orgánica y vuelve a tomar mucha relevancia ahora la creación de marca, el branding, el posicionamiento de tu marca como tal, ¿verdad? Eso lleva consigo la comunidad y que realmente se involucren contigo y se vuelvan tus fans, ¿verdad? Y se vuelvan tus promotores. Y entonces entra todo este tema nuevo también de influencers y todo lo que será otro tema de otra conversación, tal vez de otro capítulo, porque es muy interesante, pero están surgiendo constantemente. Lo que sí es que cada vez los cambios ocurren más rápidamente, con mayor frecuencia, son más disruptivos. Entonces, no te puedes quedar dormido, no te puedes quedar utilizando las mismas herramientas por siempre, tienes que estar buscando y evolucionando constantemente. O sea, no es más fácil que antes, ¿no? Esa es la realidad. No, aparte siento que es muy cómodo sobre todo para una empresa pequeña, un e-commerce, que quiere que alguien lo vea, pues meterle dinero a Google, meterle dinero a Facebook y, pues empiezas a ver resultados. Pero conforme va avanzando el tiempo, esos resultados pues son menores, tienen Sí. menor alcance, cada vez te cuesta más, entonces, ¿hasta qué punto esto ya no es sostenible? Sí. Y por eso viene aquí la premisa de usar los modelos de atribución para realmente identificar incluso tus mismos canales, ¿verdad? Sí, sí, La sí. parte orgánica, que a lo mejor ahorita apenas la estoy creando, es algo que todavía no existe, pero eventualmente va a existir y va a ser más fuerte, cómo se va apoderando y comiendo pedazos del pastel de lo pagado. Esa es la idea, ¿verdad? De eventualmente hacer el shift. Es correcto, ¿no? Y que tome presencia, o sea, que te vuelvas alguien que por referencia ya todo el mundo tiene en la cabeza, el top of mind, el share of mind, eso sigue siendo muy, muy importante, ¿no? Si quieres buscar a dónde quedarte cuando vas a una ciudad, pues viene a la mente Airbnb y tal vez nunca en la vida has usado Airbnb y ni te has metido ni te has topado con un anuncio. ¿Y por qué sabes de Airbnb? Pues por tu comunidad, por tus gentes. Es que fui a un Airbnb. ¿Qué es eso de Airbnb? Pues es un lugar donde llegas. O Uber, ¿no? Entonces, sí hacen publicidad, sí tienen posicionamiento, pero ya no están en la etapa donde dicen, a ver, déjame busco a un modelo de transporte para llegar a un lado que no sea un taxi. No, Uber. ¿Verdad? O alguno de sus competidores, pero pues Uber es el que se posicionó, es el valor de la marca cuando ya está posicionada. Sigue siendo muy relevante, ¿no? Sí, 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 y digo, en el tema de publicidad, para hacer un modelo de atribución correcto y que realmente sea efectivo, voy a ver dónde están colocados mis mejores esfuerzos de marketing. Creo que es importante hacer ese análisis porque luego vienen a disrumpir como TikTok, donde los costos de adquisición, el costo por clic,
o sea, cuesta nada comparado a Google y Facebook, que también está medio misterioso ahí de cómo le están haciendo. Algo está raro, no es del todo transparente, pero si funciona tan bien, ¿por qué no probarlo y ver con un modelo de atribución si sí me está generando el Sí, retorno pero adecuado? son las evoluciones naturales. TikTok está en ese momento y no está buscando ganar tanto dinero todavía, pero quiere posicionarse, entonces lo hace mucho más accesible y todo, y mientras va agarrando mercado y va creciendo en fans y seguidores, etcétera, y pues van surgiendo. Y mañana va a haber otra cosa, o sea, y pasado otra, ¿no? O sea, va a seguir evolucionando. El mismo Meta ahora, ¿verdad? Porque se rebrandió precisamente por eso, porque quieren abarcar más cosas, ¿verdad? Tienen WhatsApp, tienen esto, tienen lo otro, ¿verdad? Entonces, Bueno, y yo digo, para cerrar este tema sí me gustaría como dar las recomendaciones, porque creo que el modelo de atribución es muy diferente para un B2B que para un e-commerce. sí, Para un e-commerce es muy tangible el qué canales me generaron una transacción y una venta. Y en el modelo B2B casi que es la pelea, porque en donde hago la alocación de recursos, ¿verdad? Si son mis vendedores, si son mis esfuerzos de marketing, si es el contenido. Entonces, pues digo, el primer paso creo que para iniciar con un modelo de atribución es entender lo que son los UTMs y colocarlos sí. para tener mayor visibilidad de a qué le están dando clic y a dónde se van y luego qué pasa con ellos. Sí. UTMs, digo, ponerlo de forma muy sencilla, son tags, ¿verdad? Que tú le pones, o sea, donde le identificas para poder después cuando llegan a tu página a través de un anuncio, viene con ese tag y esa es una etiqueta, ¿verdad? Que va a identificar de qué campaña que le metiste tanto dinero, ¿verdad? Te está produciendo qué resultados. Entonces, toda esa parte técnica, ¿verdad? Que hay que dominarla muy bien. Porque muchos lo que hacen es, métele dinero a Facebook, ni siquiera usan los tags, los UTMs o El pixel. el pixel o nada, ¿verdad? Entonces, pues nada más, vendí tanto y le gasté tanto. Bueno, ese es el blended ROAS, ¿verdad? El blended return on marketing spend, ¿verdad? Pero, tienes que identificar las partes, porque si no volvemos a la época de, no, el 50% de lo que gasto funciona. El problema es que no sé cuál por ciento. Hoy sí se puede saber con los UTMs, Sí. con el modelo de atribución, qué te produjo, qué cosa. Todavía sigue siendo un poco de arte porque hay varios modelos de atribución y todavía no está el modelo de atribución así como definitivo, pero hay que de repente combinar un poquito los diferentes modelos para poder tomar decisiones. Sí, y para tenerlo a final de cuentas es nada más empezar por obtener la información para poder tener un modelo de atribución. Así es. Muchas gracias por escucharnos. Si les gustó este episodio, no olviden seguirnos en redes sociales y si tienen cualquier comentario y les gustaría platicar más a detalle sobre los modelos de atribución, escríbanos.